Estas imágenes que acabamos de ver como cabecera de este espacio del día de hoy, de Contamos Contigo, es lo que hoy nos atañe con Mercedes Sánchez Vicó, que también ha sido directora, guionista, productora del documental Las Educadoras y en diferentes cortometrajes sobre coeducación. Entre otros, ha trabajado relacionado con la igualdad y el género y ha recibido distintos galardones, entre otros el premio a la 10ª edición de los premios Rosa Regal en el año 2016. Ella fue directora del Instituto Andaluz de la Mujer, la tuvimos aquí hace unas semanas y hoy volvemos a estar con ella para que nos cuente esa otra etapa, ya que ella es muy polifacética y es una mujer que trabaja en muchas áreas. Mercedes, me alegro de saludarte, ¿cómo estamos? Pues muy bien, muchísimas gracias, Rosa. Encantada de estar con vosotras y vosotros otra vez aquí en vuestro programa. Pues me gustaría que nos centráramos mucho en esa parte tuya, que hemos visto esta fotografía y esta cabecera, y que nos contara cómo se produce en ti esa iniciativa de tú dirigir, montar, guiones, ¿cómo nace eso en ti? Bueno, nos tenemos que retrotraer una serie de años, porque ya tenemos unos cuantos. En realidad creo que me podría ir perfectamente a mi infancia, porque yo de pequeña, frente a otras niñas y de mi generación que podían decir que querían ser pues mamá o misionera, pues yo decía que quería ser directora de cine cuando era pequeña. Era una de las contestaciones que siempre daba, puesto que he sentido auténtica pasión por el cine desde muy pequeñita. Pero cuando yo inicio mi etapa docente, la inicio también como profesora de medios de comunicación e imparto esta asignatura en bachillerato en varios institutos de enseñanza secundaria pública en nuestra comunidad autónoma. Me doy cuenta de la potencia que tiene la imagen a la hora de educar a nuestro alumnado y eso es lo que hace y me lleva a ir creando proyectos audiovisuales también con el propio alumnado, que considero que van a ser esenciales. Y a partir de ahí y de ir creando esos proyectos audiovisuales es cuando voy también yo confeccionando esa idea dentro de mí misma de poder yo también llevar a cabo mis propios proyectos y a lo que me lanzo aproximadamente hace 6 años cuando realizo precisamente mi primer corto audiovisual, que es el que hoy vais a emitir en vuestro programa, que es el de ellas, mujeres que han hecho historia pero no están en la historia, y que encima pues fue galardonado, ¿no? Fue galardonado con el primer premio, la 10ª edición del certamen de cortes internacionales por la igualdad. Y a partir de ahí me doy cuenta de que quiero utilizar la imagen pues para coeducar. Considero que quiero hacer un cine de carácter social. Considero que quiero hacer un cine de carácter social y que sirva muchísimo pues tanto a los docentes como a la coeducación para la reflexión en ámbitos, desde luego siempre desde el feminismo, en ámbitos que nos hagan reflexionar de cuántas cosas todavía en nuestra sociedad tienen que cambiarse y cuántos parámetros tenemos que cambiar. Y a partir de ahí inicio otros proyectos audiovisuales, tanto de cortometraje como el que hasta ahora es mi gran documental, porque dura 1 hora, que es Las Educadoras, y que la verdad ha tenido también un amplísimo recorrido por muchísimos sitios, así que por ahí pues muy contenta y desde luego muy satisfecha. Es verdad que es un tema duro y sí me gustaría apuntalar el final de mi respuesta diciendo que si las mujeres lo tenemos muy difícil en todos los ámbitos, indiscutiblemente en el mundo audiovisual lo tenemos muchísimo más difícil. Somos muy pocas las mujeres que nos dedicamos a lo que es la dirección. En mi caso, incluso la producción, la propia productora de mis cortometrajes y de mis documentales, de mis proyectos audiovisuales, y también soy la guionista de los mismos. Entonces, aunque pertenezco, y lo tengo que decir, a ASMA, que es una asociación que creo que está haciendo por el audiovisual muchísimo, de mujeres audiovisuales en Andalucía, y que creo una asociación muy potente y que está dando pasos de gigante en el campo del apoyo al audiovisual, en el audiovisual a la mujer, todavía en este terreno nos queda mucho que buscar y que mirar. No tenemos más que mirar los premios, pues yo que sé, los Goya o los Oscar, que son los que nos pueden sonar más, y observaremos y Referencia. veremos que cuantísimas pocas mujeres son nunca nominadas a premios para dirección o guión o producción.
y que todavía es un campo muy, muy, muy restringido para nosotras. Mercedes, cuando tú te propones a empezar tu primer corto, vamos a remontarnos al primero, ¿cómo surge? ¿Qué se hace primero? ¿Cómo empieza todo este proceso? Primero escribe un guión, después busca financiación, cámara. ¿Cómo es este proceso para las personas que le gustaría iniciarse en estas ideas? Bueno, lo primero y fundamental, efectivamente, tú lo has dicho muy bien, es tener claro cuál es el guión, qué quieres hacer en ese documental o en ese cortometraje, qué duración le quieres dar. La verdad es que yo en un principio lo pienso para algo más grande, pero luego precisamente también se van haciendo cambios en los proyectos y es cuando decido hacerlo un cortometraje de 15 minutos, aunque si bien es cierto, tengo todavía mucho material grabado, fijaros, de aquella situación para este cortometraje que me podía haber llevado incluso a hacer perfectamente un documental. Lo primero, indiscutiblemente, es el guión, tener las ideas claras de lo que quieres llevar a cabo. Y bueno, si no has conseguido pues algún tipo de financiación, que es verdad que cada vez hay más y que se pueden también pedir, pues tienes tú que hacer los esfuerzos habidos y por haber para hacer tu propia financiación de los mismos. Yo lo que sí quería es grabarlo en muy alta calidad, con grandes profesionales. Busco a compañeros y compañeras de profesión para tanto la edición del cortometraje como para la grabación de la misma, puesto que quería también buenas cámaras, buenos medios y, por supuesto, como lo hice con mi alumnado del proyecto de igualdad de género en aquellos momentos, lo grabo en el Instituto Eduardo Janeiro de Fuengirola. Hablo, por supuesto, con el alumnado y pido permiso, por supuesto, a las familias para que se me permita el hecho de que sus hijos, al ser menores de edad, y sus hijas puedan aparecer en el documental. Una vez que tienes encima todo claro, por supuesto tienes que tener un guión, tienes que hacer luego la transcripción de todo lo que grabas, tienes que hacer la transcripción, porque esa transcripción es lo que te va a hacer también seleccionar seguramente aquellas partes que consideras que son más importantes y que sí deberían de estar ahí porque son fundamentales. Convierte en protagonista del documental a aquellas personas que bien aparecen en el mismo, o en mi caso también de las que habla, y que quieres ponerlo pues en primera escena. En concreto, a mí en el documental de ellas lo que más me costó fue precisamente ser yo también una de las personas que aparece en el mismo. Aún hoy me sigue costando, me hubiera gustado no haber aparecido, pero quería que tuviera la estructura de una clase como la que puedo yo dar en el proyecto de igualdad de género, ¿no? Y claro, era imprescindible, por tanto, que yo fuera un poco reconduciendo aquel debate que, bueno, llevamos a lo largo de más de 4 horas en el aula y que luego, fijaros, se quedó reducido a 15 minutos. Y en el que también tengo que agradecer la participación de un profesor, un gran profesor de ciencias sociales y también amigo, y que quiso, ¿sabes? También aparecer y dejar patente también desde esa visión feminista, pues esa denuncia y esa reflexión que queríamos llevar a cabo en el documental, que es Jaime Torquemada. Así que los pasos fundamentales es, primero, ánimo a las personas que quieran llevar proyectos audiovisuales, pueden salir grandes sorpresas. Yo me la llevé, fíjate, cuando incluso ganamos ese primer premio en un certamen internacional y lo presentamos y desde luego sí decir que es un trabajo muy, muy, muy laborioso. Parece que ahora se ve el documental o el cortometraje y dices, va, esto se hace en 2 patadas. No, lleva su tiempo, lleva meses desde que se grabó, fijaros, hasta que nosotros lo presentamos al concurso y lo dimos por terminado. Pasaron meses y luego a mí lo que más me cuesta personalmente es cuando hago la transcripción de lo grabado, poder hacer la selección de aquello que quiero que aparezca, porque claro, en el fondo quieres que aparezca todo, ¿no? Y sobre todo en el documental de las educadoras me costó muchísimo, porque imaginaros, es una hora de grabación y sin embargo tengo casi veintitantas horas de grabación. Perdona, es una hora de duración y tengo veintitantas horas de grabación. La transcripción es un libro, y lo que esas mujeres dicen a lo largo de toda la grabación es tan interesante
que cada vez que tenía que meter la tijera en la edición era casi como si me cortaran un dedo porque hubiera querido que apareciera todo, claro, absolutamente todo lo que dicen. claro. Todo este trabajo, que ya lo has explicado bien, es laborioso, muchos meses, la dirección, guión, producción, ya lo has explicado perfectamente. Yo me pregunto, cuando tú tienes ese trabajo final, por muy doloroso que sea, quito, pongo y quito, ¿a ti te ha dado más satisfacciones que, que disgusto? ¿Ha quedado tú satisfecha con todos los trabajos que tú has ido realizando? ¿Ha sido lo que tú pensabas al principio como el final? Mira, yo siempre soy una persona muy optimista, con lo cual yo tengo luego una capacidad de filtrar todo, pero en la vida, ¿eh? En general, ¿no? Entonces siempre me quedo con lo bueno, con lo bueno. Y lo malo no me olvido, porque en lo malo me ha ayudado precisamente a crecer y a aprender, que creo que es muy importante, ¿no? O aquello en lo que has cometido errores, ¿no? Pues para en el siguiente proyecto no volverlo a repetir o intentar evitarlo en la mayor medida de lo posible, ¿no? Entonces, evidentemente, quedándome con lo bueno, pues hubiera mejorado siempre todos los proyectos que he realizado. Yo además que suelo y tiendo a ser muy perfeccionista, lo que para mí es más doloroso a veces es cerrar la edición. Nunca estoy totalmente satisfecha. Siempre termino haciendo algún cambio. A la gente que a veces trabaja conmigo los termino desesperando, ¿no? Porque de pronto los llamo a las tantas y les digo que he vuelto a Claro, visionar no sé qué fragmento y que quiero volver a hacer un cambio porque considero que así pues va a estar mejor, ¿no? claro. Cuando a veces en los certámenes de cine, como en el de Málaga y en otros muchos en los que hemos llevado los documentales nuestros, los han proyectado, yo muchas veces, para mí es un proceso doloroso estar en la sala, porque Claro, estoy viendo el documental y no y empiezo nada más que a ver esto tenía que haberlo quitado, esto tenía que haber hecho de otra manera, esto no sé qué, no sé cuánto. Es verdad que luego te llega la gente y te dice, te felicita, te dice que está muy bien, qué tal, qué cual, pero yo, claro, evidentemente, lo que es o depende exclusivamente de mi trabajo, siempre, 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 siempre diré que es mejorable. En cuanto a las personas que aparecen en mis documentales y su participación, siempre digo que son, vamos, extraordinarias, que precisamente las mujeres, las personas que han participado en mis documentales, bueno, para mí es lo mejor indiscutiblemente de todo lo que es mi producción audiovisual, porque es que he aprendido muchísimo escuchándola, entrevistando a esas personas, pero también es cierto que es que nos hemos llegado a emocionar de una manera como claro. no os podéis ni imaginar, es decir, de manera que es que a veces hemos tenido hasta que cortar las grabaciones porque la emoción es que saltaba y eso también se nota, ¿no? Eso también luego se traspasa, ¿no? Traspasa la pantalla, ¿no? Cuando has grabado, ¿no? La fuerza, la potencia de muchas personas y de muchas de estas mujeres a las que he tenido la suerte de conocer y de entrevistar y de tener en mis documentales. Ha transmitido cuando tú visionas en una sala con un grupo de gente, ya no es tu opinión, cuando tú visionas en una sala y se está proyectando tus documentales o tus cortos, ¿tú crees que transmite? La gente te dice que lo que siente ha llegado a transmitir lo que tú has querido, ¿se ha entendido? En la mayoría de los casos yo tengo la sensación de que sí, de que sí. Cuando se ha metido en la sala, en los comentarios que luego, además, a mí siempre me gusta mucho cuando se proyecta uno de mis documentales, de mi cortometraje, es luego hacer un debate, ¿no? Un debate con el público. Lo hemos siempre hecho en todos los certámenes de cine en los que hemos participado, en los festivales de cine y también en aquellos congresos o jornadas en las que también se me han solicitado la proyección de mis documentales y lo que más me gusta luego es precisamente eso, quedarte en la sala y establecer un debate con las personas Claro, que están allí y que te hacen sus comentarios, ¿no? Porque a mí claro. indiscutiblemente me sirven muchísimo y yo aprendo muchísimo. Sí es verdad que me da un poco de pudor decirte esto. Es cierto que a mí siempre me han dicho que sí han llegado, que sí ha llegado el mensaje que quería transmitir. Sobre todo, sobre todo, sobre todo, me lo han hecho con el documental de las educadoras.
El documental, por ejemplo, en concreto de ellas, lo que sucede es que no solamente llega mucho en el ámbito educativo. Incluso me he llevado a la sorpresa de que en 2 ocasiones he tenido incluso hasta docentes que en la propia sala han llorado, ¿no? Al ver el documental de ella, pero por una cuestión de toma de conciencia. Toma de conciencia porque lo que yo quiero denunciar en ese corto que hoy para mí pues también es un placer cederos y que se emita en vuestro programa es el hecho de que cuando miramos los libros de texto, los propios docentes, las propias profesoras y los propios profesores, evidentemente, no somos conscientes de que la mujer no está presente en los libros de texto. Es algo, vamos, es algo verdaderamente denunciable y yo digo que esa invisibilidad de la mujer en los libros de texto es violencia de género si nos leemos lo que es la propia definición que la ONU da de lo que se entiende por violencia machista o lo que nuestra propia ley orgánica de 2004 dice con respecto a lo que es la violencia de género, que es aquella invisibilidad también que se hace consciente de la mujer en determinados ámbitos sociales y culturales. La educación que hemos transmitido a nuestro alumnado durante décadas y siglos a lo largo de la historia es que la mujer no ha participado en el progreso de la humanidad. La presencia de la mujer del 7,5% en el currículum español. De hecho, la ONU, como sabéis, hace 3 años suspendió el sistema educativo español por la no presencia de las mujeres en los libros de texto. Estudiamos historia y la mujer no está, estudiamos ciencia y la mujer no está, estudiamos literatura y la mujer no está. Me voy, por ejemplo, a la generación del 27, ¿no? Que es una de las generaciones literarias más grandes que hemos tenido en la Edad de Plata de la literatura española y que a todos nos puede sonar. Y en los libros de texto solamente se nos nombran a los grandes poetas que formaron parte de la misma, refiriéndome, y lo he dicho en masculino, los grandes poetas, pues a un Lorca, a un Cernuda, a un Alberti, pero sin embargo no aparece ninguna mujer. Y en la generación del 27 hubo tantas mujeres como hombres, y mujeres de una calidad literaria extraordinaria, impresionante, algunas incluso superiores a la de esos poetas que se nos nombran también y que son también más desconocidos de la generación del 27. A mí me parece atroz que no se estudie a una Concha Méndez, me parece atroz, una de nuestras grandes poetas. Por cierto, se dice poeta para referirse también a la mujer, no poetisa. Pues me parece atroz que personas como Josefina de la Torre o Concha Méndez o una María Zambrano no se estudien en la generación del 27 cuando damos la literatura de esa época. Se ve perfectamente en mi corto de ellas, ¿no? Cuando les pregunto a mi alumnado que quién es María Zambrano y no me lo saben decir. No saben decir quién es María Zambrano. Claro, Es verdad que, sobre todo en el caso de Málaga, pues tenemos la estación del tren, tenemos un montón de parques, tenemos claro, institutos, claro. colegios que se llaman María Zambrano, pero no sabemos quién es María Zambrano. ¿Por qué el alumnado no sabe quién es María Zambrano? Porque María Zambrano no está en los libros de texto. Y eso es Claro. terrible. Esto es terrible. Y lo mismo no sucede en la historia, donde ha habido grandes mujeres que han contribuido al progreso de esa humanidad. Lo mismo sucede en la ciencia, donde además los grandes progresos que en la ciencia ha habido, la mujer ha participado activamente y además se nos ha invisibilizado, pero no tenemos más que mirar, por ejemplo, pues cómo se nos explica la evolución del hombre en los libros de texto. Y fijaros, he dicho la evolución del hombre, no se nos dice la evolución de la humanidad. Para empezar, si os dais cuenta, siempre se nos pone en masculino, desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens. Siempre aparece en masculino, nunca en femenino. Nunca se nos ha hablado de la femina sapiens. Y desde luego tampoco cuando hemos estudiado la prehistoria, si miramos incluso las imágenes que aparecen en esos libros de texto, vemos siempre a la mujer en una actitud pasiva y simplemente de cuidadora, cuando hoy sabemos que en la prehistoria la igualdad de género existía y que la mujer realizaba las mismas tareas que los hombres, es decir, que también salía a cazar y realizaba exactamente las mismas tareas de recolección y de caza que hacía el hombre. Eso no aparece en los libros de texto. Y lo más increíble es que, si os dais cuenta, cuando se nos ha hablado del arte rupestre o todos pensamos en el famoso bisonte de Altamira, en nuestro cociente colectivo lo único que vemos es siempre a un hombre pintando ese bisonte.
A nadie se nos ha educado para ver a una mujer pintando. Y hoy lo que sabemos es que las creadoras de arte, sobre todo en la prehistoria, eran mujeres, eran mujeres. ¿Por qué no pensar que ese bisonte de Altamira lo hizo una mujer, lo pintó una mujer? Hoy incluso en el mundo del arte sigue sin valer igual la obra de arte hecha por un hombre que por una mujer y no se considera ni siquiera que tampoco esté a la misma altura. No hay más que mirar los premios Nobel de todos los ámbitos para ver que las mujeres han conseguido muchísimos menos premios que los hombres y en algunos casos hasta se los han robado, ¿no? Como es el caso de Rosalind Franklin, ¿no? Cuando hace ese descubrimiento tan extraordinario de la cadena de ADN. Así que lo que se intenta hacer en mi documental, o en este en concreto, por ejemplo, de ella, es dejar patente esa invisibilidad de ahí, que os digo, esa emoción que sintieron esas profesoras cuando de pronto tomaron conciencia. Yo creo que en la vida es muy, muy, muy importante que tomemos conciencia de los hechos. Tomaron conciencia de que ellas mismas eran las primeras que estaban transmitiendo unos conceptos educativos en los que no se estaba contando la verdadera historia y por tanto estamos haciendo un plagio, estamos haciendo una estafa a las personas también a las que educamos, al alumnado y también estamos cometiendo una gran injusticia que creo que ya es hora de subsanarla, que es poner a la mujer en el lugar que le corresponde e indiscutiblemente hacer posible que las mujeres obtengan el lugar que se merecen en los libros de texto, en la enciclopedia y en las áreas del saber y de la cultura y transmitir esa información al alumnado correspondiente. Exactamente. Vamos a quedarnos con tu documental. Cuéntanos algo de lo que vamos a ver y qué es lo que tú querías transmitir en todo esto para finalizar. Ellas, mujeres que hicieron historia, pero que no están en la historia. Con este documental nos vamos a quedar. Cuéntanos algo para despedirnos, Mercedes. Pues el título, aunque es un poco largo, lo dice todo y lo uno precisamente con mi intervención anterior y creo que ahora pues se comprenderá perfectamente. Y hago y recargo mucho lo de ellas en mayúscula, que también han hecho historia, pero no están en la historia por los datos que he querido dar a entender. Y me baso precisamente en el libro que yo estaba utilizando en el aula con mi alumnado de cuarto de ESO, mi libro de lengua y literatura, porque soy docente de lengua y literatura, perteneciente a la editorial Oxford. Podía haber cogido otra editorial que hubiera obtenido los mismos resultados. Si tenemos en cuenta que la literatura del cuarto de la ESO en el currículum es de finales del siglo XIX y todo el siglo XX y principio del XXI, pensaríamos todos, ¿verdad?, que la presencia de la mujer ahí ya está de una manera evidente, ¿no? Puesto que el campo del saber se ha ido abriendo a la mujer y también la posibilidad de poder estudiar, tener estudios, formar parte de ese panorama histórico y cultural fundamental. Sin embargo, la sorpresa es cuando me doy cuenta que en todas las páginas en las que se explican y los temas en los que se explican los temas de literatura, solo hay 3 menciones a mujeres. 3 menciones, ¿eh? Se dice pronto y estamos hablando del siglo XX, en las que se detengan de alguna manera el libro. Una es Rosalía de Castro, pero a la que se dedican 2 párrafos. No vayáis a pensar que se le dedica mucho más, 2 párrafos. Y luego se nombra también a 2 escritoras más, una María Zambrano, pero simplemente poniendo un texto de ella, y a algunas autoras de posguerra como Ana María Matute, pero que simple y llanamente se las nombra. No se hace un estudio determinado ni de esas autoras, ni de su obra, ni de nada. Entonces yo quiero que mi alumnado tome conciencia de eso y analizo en ese corto pues el libro de lengua y literatura para que sean conscientes de la poca visibilidad de las mujeres en esa situación. Y también lo quiero mostrar en las propias imágenes, porque tan grave es que la ausencia en los contenidos de la presencia de la mujer
como también el tratamiento que como mujeres a veces tenemos en las imágenes que aparecen en los libros de texto. ¿Por qué lo digo? Pues porque a veces aparecen simplemente cuadros en los que hay desnudos, me parece fenomenal el desnudo, pero también la mujer para entrar en el arte y en los museos hemos aparecido siempre también en los desnudos, no hay más que ver el Prado para ver también la falta de presencia de la mujer como pintoras frente a los cuadros de hombres. Y a veces incluso se nos invisibiliza, y hay un ejemplo muy claro en el cortometraje que no voy a decir ni a nombrar ahora, cuando en vez de poner nuestro nombre completo, para saber que a lo mejor un cuadro lo pintó una mujer, pues se pone la inicial y se pone un punto y el apellido. Me encuentro con un caso así en el libro, pregunto al alumnado y el alumnado responde en masculino, nunca en femenino. No concebimos también que una gran obra de arte puede estar hecha por una mujer. Y tendríamos que tener en cuenta, fijaros, en literatura, y no está en ningún manual de literatura universal, que el primer escritor conocido con nombre y apellido que tenemos en la historia universal de la literatura fue una mujer, que es Ened Duana. Y Ened Duana no está en los libros de texto. No está en los libros de texto ni se estudia. Y sin embargo, estudiamos perfectamente a todos aquellos hombres de los que tenemos conocimiento, nombre y apellido de ellos, como los primeros que supieron poner su nombre en. Pues Ened Duana no está en los libros de texto de literatura. Entonces, eso lo quise dejar claro. Y luego mi gran amigo y compañero, pues Jaime Torquemada, hace exactamente lo mismo con el libro de Ciencias Sociales, en el que vemos que, siendo también el siglo XX, la mujer apenas está entre los contenidos curriculares de ese libro de texto. Así que esto es un tema absolutamente denunciable. La propia ONU, como ya he dicho antes, dio un toque al Estado español para que viéramos un cambio significativo en este sentido. Los libros de texto, o bien hay que ir prescindiendo de ellos, o hay verdaderamente que ir escribiéndolos de nuevo. Y lo que intenté hacer con este cortometraje es que se tomara conciencia de ello por parte de toda la comunidad educativa, es decir, la familia, el alumnado, pero también el profesorado, que tenemos que empezar a visibilizar los nombres de esas mujeres de cada una de las áreas que impartimos y que tenemos que dar a conocer si queremos contar de verdad la verdadera historia de la humanidad. Pues muy bien, muchas gracias por atendernos, Mercedes Sánchez Vico. Nos quedamos con tu corto, vamos a disfrutarlo, gracias por cedérnoslo y estoy seguro que lo vamos a disfrutar. Muchas gracias, Mercedes, que tenga una buena semana. Muchísimas gracias, espero que lo disfrutéis y que consigamos ese objetivo que es lo que siempre busco, la concienciación social sobre los temas que intento plantear a través de mi cine. Muchísimas gracias a vosotros. Un beso, gracias. El taller, hoy es un taller coeducativo, ¿vale? Vamos entonces a tratar la invisibilidad de la mujer en la historia. Cuando hablo de la historia no me refiero solamente al libro de sociales, ¿vale? Me refiero a la historia en general, en el arte, en la ciencia, ¿de acuerdo? En cualquier disciplina, ¿de acuerdo?, de carácter artístico, en la lengua, en la literatura, en la escultura, en la literatura. La invisibilidad de la mujer es total y absoluta,
¿vale? En la historia, fijaros, hemos tratado un montón de facetas de la historia y ahí desconocíamos la parte femenina frente a lo masculino que sí lo conocemos. Yo he hecho un leve sondeíto al libro que tenéis, ¿vale? ¿De acuerdo? Que el contenido literario y lingüístico es bastante bueno. Pero, fijaros, ¿sabéis cuántas hojas tiene el libro de lengua y literatura? Tiene en total, mirad, os lo voy a decir, 255, ¿vale? Para que veáis que no me lo estoy inventando. En 255 páginas, oye, que esto es un buen libro, ¿vale? Solamente hay tres referencias, ¿de acuerdo?, a mujeres. Tú misma comentabas antes, y muy bien, que claro que sí te suena que en la literatura haya mujeres que hayan escrito, ¿vale? Ahora mismo acabamos de ver el tema de Carmen Martín Gaite, ya sabéis quién es, Premio de Narrativa, Nacional de Narrativa, y os he dicho lo que ha conseguido. ¿Creéis que Carmen Martín Gaite, teniendo en cuenta que esta es la literatura del siglo XX, tenía que aparecer aquí? ¿Y creéis que aparece en vuestro libro? ¿Que lo vais a estudiar? No. Carmen Martín Gaite no está aquí, ¿vale? Así que mirad, en 255 páginas solamente aparecen 3 referencias a mujeres. 3. ¿Qué os parece eso? Y están, mirad, en la página número 20, en la página número 134 y en la página 214, ¿vale? No hay más mujeres. Y os cuento, ¿vale? En la página 200 o la 134, me voy a la 134, quiero mostraros cómo aparece. Yo lo abro, ¿vale? Aquí lo único que me hablan es de las vanguardias, hay un montón de nombres de autores, ¿de acuerdo?, que son hombres, pero la ilustración es un cuadro, ¿vale? Ese cuadro, fijaros, es de la gran artista y pintora del surrealismo Maruja Mayo. Maruja Mayo, miembro además de la generación del 27, ¿de acuerdo? Es, junto con Dalí, los 2 grandes pintores del surrealismo español y de las vanguardias. Ella se tuvo que exiliar, ¿de acuerdo?, después de la Guerra Civil. Pero mirad, ¿sabéis lo que pone aquí en el pie de página? Sara, léelo en alto. La tierra por... No, lee. Ah, por la tierra. Sí, ¿y después? Por Mayo. ¿Pero qué pone? M. Mayo. M. Mayo. ¿Tú hubieras pensado que este cuadro es de una mujer? No pone su nombre, lo que la puede identificar como mujer es su nombre, es decir, que ya el libro está invisibilizando al artista no poniendo su nombre, y sin embargo, si yo empiezo a coger otros cuadros y otras ilustraciones que hay en el libro, siempre se especifica, ¿de acuerdo?, perfectamente el nombre del autor. Así que para una vez que aparece, encima la invisibilizan a la mujer poniendo M. Mayo, que no saben muy bien, ¿de acuerdo?, qué puede ser, ¿vale? Y la tercera referencia, fijaros, aparece en la página 214, que es un breve texto haciendo alusión a la escritora, ¿de acuerdo?, Almudena Grandes, que no sé si os suena. Esto, ¿vale?, este fragmentito, ¿vale? La única autora que trata de todo el siglo XIX y todo el siglo XX, 2 siglos, 200 años, estamos hablando de 200 años. La única mujer, que lo habréis estudiado ya, la tenemos en la página número 20. Y esa mujer es Rosalía de Castro. Y se le dedica a Rosalía de Castro esto. ¿Vale? ¿Cuánto hay ahí? 2 párrafos. 2 párrafos. Esto es lo que hay para hablar de Rosalía de Castro, ¿vale? ¿De acuerdo? 200 años, Y de la única autora que eso habla en el libro de texto, ¿de acuerdo?, es 2 párrafos. 2 párrafos. ¿Creéis que ha habido muchas más escritoras? Sí, muchísimas más. Muchísimas más. ¿Y entonces por qué no están aquí? Si esto está aprobado por el Ministerio de Educación, ¿por qué no están aquí? ¿Creéis que tenemos conciencia de la invisibilidad de la mujer en la historia? ¿Qué creemos? Que la historia ha estado hecha siempre ¿por qué? Por hombre. Muy bien. Por hombre. Parece que todo ha sido hecho por hombre. Me voy a ir al tema 8, ¿vale? Voy a abrir el tema 8. La generación del 27. ¿Os suena la generación del 27? Sí. Mirad, ya lo he abierto, ¿vale? Dice, componentes de la generación del 27. Empieza. Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Federico García Lorca, Vicente Alexandre,
Damaso Alonso, Emilio Prados, Rafael Alberti, Luis Cernuda y Manuel Artolaguirre. Artolaguirre, muy bien. ¿Y qué ha pasado con la lectura que acabamos de hacer? Que todos son hombres. ¿Y no hubo mujeres en la generación del 27? Hubo muchísimas mujeres. ¿Y por qué no están aquí? ¿Quién se ha dedicado a borrarlas? ¿Por qué no están aquí? Si las mujeres, algunas de ellas, por ejemplo, Maruja Mayo, ¿sabéis? Jugó un papel fundamental. Entonces, ¿por qué no están aquí? ¿Por qué cuando estudiamos la generación del 27 todos no sabemos muy bien quién es Alberti, Lorca, y no están? ¿Sabéis decirme el nombre de alguna mujer de la generación del 27? Levantad la mano. ¿Alguien sabría decirme el nombre de una mujer de la generación del 27? ¿Ni uno? Yo voy a decir nombres, ¿vale? ¿De acuerdo? Me tenéis que decir si os suenan o no y si queréis saber quiénes son, ¿vale? ¿De acuerdo? Primera que voy a nombrar. Y además las que os voy a nombrar tienen que ver encima con Málaga, con lo cual con más motivo tendríamos que conocerla. María Zambrano. ¿Quién sabe quién es? Ah, ya veo algunas. A ver, ¿quién sabe quién es? Levanten la mano. ¿Quién es María Zambrano? ¿O a qué os suena? Venga, por lo menos a qué os suena. Levantad la mano si os suena el nombre de María Zambrano. A ver, ¿a qué te suena en Málaga? ¿Qué hay en Málaga que se llama María Zambrano? A un parque. A un parque. Venga, hay un parque que se llama María Zambrano. ¿Algo más os suena que se llame María Zambrano? Un colegio. Un colegio. Hay colegios e institutos que se llaman María Zambrano. Muy bien. ¿Qué más hay que se llama María Zambrano? La estación de tren de Málaga. La estación del tren de Málaga. Muy bien. Oye, mirad, parque, colegio, instituto, estación del tren. Oye, si hay tanta cosa que se llama María Zambrano, tuvo que ser una mujer que hizo muchísimas cosas, o una persona que hizo muchísimas cosas. ¿Está en el libro de texto? No. ¿Y es de la generación del 27? ¿Y eso qué explicación tiene? ¿Quién me quiere contestar? Porque entonces no se le reconocía como una mujer importante y cuando se han empezado a construir esos edificios, parques o la estación, como si se le reconocía, le han puesto el nombre en su honor. Muy bien, que se le ha reconocido la gran labor que hizo, ¿no? Y se le ha puesto nombre a todo eso. ¿Y por qué sigue sin aparecer aquí? No sé. Y en los libros de texto. Porque para conocerla, ¿no? Tendremos que estudiarla. La filosofía de María Zambrano ha marcado no la historia de España, sino la historia de la humanidad. Así que es una de las mejores filósofas o filósofos, ¿de acuerdo?, del siglo XX. ¿Creéis que debería estar aquí? Porque os digo que a usted es esta, ¿vale? Otro nombre, Concha Méndez. Concha Méndez. ¿Quién sabe quién es Concha Méndez? ¿Os suena que en Málaga haya cosas que se llamen Concha Méndez? Tampoco. Pues a verlas, haylas, ¿vale? ¿De acuerdo? Concha Méndez no era malagueña, pero ejerció gran parte de su profesión, ¿de acuerdo?, aquí en Málaga. Es una de las grandes poetas de la generación del 27. Pero Concha Méndez, ¿está aquí? No. Hay tantas mujeres como hombres en la generación del 27 y lo mismo sucede en la generación del 98, en la del 14 y luego en todas las de posguerra. Y sin embargo aquí no están. ¿Se nos está contando la verdadera historia? No. ¿Estáis conociendo realmente la historia de la literatura como deberíamos de conocerla? No. No, porque la historia de la literatura que se os está dando, que está escrita entera, ¿por qué? Por hombres. Por hombres, ¿vale? Y muchas de esas mujeres, como he contado antes, por ejemplo, en el caso de Maruja Mayo, marcaron la trayectoria de muchos hombres. Y a veces os digo una cosa, los propios profesores tampoco somos conscientes de esa invisibilidad. Nos hemos acostumbrado a que la mujer no esté en las cosas. Bien, mira, si echáis un vistazo al libro de sociales, ¿de acuerdo?, que sabéis que es un libro bilingüe, está escrito por un hombre y una mujer británica, lo que pasa es que el asesor es un hombre español, ¿de acuerdo?, el que les asesora en los temas. Estábamos viendo el libro y me imagino que habéis empezado ya con el tema de la ilustración, que estamos viendo el tema de la caída del antiguo régimen, y Mary Wollstonecraft no aparece.
Olimpia de Gox, que es la creadora de la primera Carta de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y que por eso le cortaron la cabeza, no aparece. La hija de Necker, que era una de las primeras historiadoras de la Revolución Francesa, tampoco aparece. Y en la parte de arte, ya lo veréis que se estudia el rococó, no aparece Vigée Lebrun, que era la retratista principal de María Antonieta, una grandísima pintora en su época, y no aparece. Aparece David, que es un gran pintor también neoclásico, pero sin embargo, esta mujer, que era famosísima, porque era la que pensaba que le hacía el retrato a la reina, tampoco aparece. Lo que hemos estado hablando ahora de Rousseau, por ejemplo, tampoco aparece. Pero empezamos a buscar mujeres, y no aparecen casi. Entonces, en la historia ha habido mujeres muy importantes, y al igual que en literatura han sido eliminadas de la historia de una manera u otra, en historia también. Pensar que las comisiones que elaboran, que entra dentro de un libro de enseñanza secundaria, están compuestas básicamente por hombres. Hombres que, están más atentos a la ideología política del libro que a los contenidos sociales que pueda tener. Están más atentos de que el libro no sea muy tendencioso para un lado o para otro, que no aparezca la mujer. Eso es un tema secundario. ¿De acuerdo? Y obviamente, por eso nosotros en la asignatura trabajamos estos temas aparte del libro. Tenemos que salir del libro y hacer trabajos extra. Voy a ver rapidísimamente, fijaros, esta frase de Ana López Navaja, es profesora en la Universidad de Valencia, ¿vale?, que resume fantásticamente bien en 4 líneas lo que es este taller, ¿vale? Dice: las mujeres son las grandes ausentes de la visión del mundo que forjamos en nuestro sistema educativo. En las aulas estamos transmitiendo una cultura sin mujeres, y esto es un fracaso social. Al legitimar esa ausencia, hemos provocado una gran pérdida cultural, no solo para las mujeres, sino también para los hombres.